Amados hermanos, es una bendición compartir con ustedes este curso titulado Hermenéutica 1. Estamos en la clase número 9. Soy el profesor Marco Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio, El Salvador. El tema que nos ocupará hoy es la radiografía de un proverbio. Este tema revela la importancia de estudiar los proverbios como tal, para poder extraer su mensaje y poder aplicar la enseñanza del proverbio. Estudiaremos un método de 4 pasos para estudiar los proverbios. Veamos entonces, en primer lugar, analizar el libro de Proverbios es fascinante porque, a diferencia de otros libros de la Biblia que cuentan una historia lineal, Proverbios es una colección de píldoras de sabiduría, es decir, cada versículo suele ser un microuniverso en sí mismo. Cada versículo encierra una sabiduría universal. Mencioné que vamos a usar el método de 4 pasos. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Número 1, ¿cómo está estructurado el versículo? Es un contraste, es una comparación, se comparan dos personajes o dos conceptos o dos emociones. ¿Qué es lo que se está comparando? ¿Verdad? Eso es lo que vemos en el paso número 1. ¿Cómo está estructurado ese proverbio? ¿Cuál es su estructura? En el paso 2 veremos identificar los personajes. ¿Quiénes pueden ser personajes? También pueden ser conceptos, ideas o emociones que se están comparando. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? El otro paso 3 es buscar el contexto cultural de ese pasaje. O sea, ese proverbio, ¿qué significó para los oyentes de la audiencia original? Y paso 4, extraemos el principio teológico universal, ¿verdad? Ese proverbio tiene una verdad teológica para nuestras vidas. Analicemos entonces cada uno de estos pasos. En el paso 1, nosotros vamos a mirar que la mayoría de los proverbios usan la poesía hebrea. Es decir, la poesía hebrea no rima con sonidos, sino con ideas. Eso se le llama paralelismo, es decir, son conceptos que se están comparando o que tiene rima. Busca si el versículo une dos ideas para compararlas, a eso se le llama paralelismo sinónimo, o para contrastarlas, a eso se le llama paralelismo antitético. ¿Cómo está estructurado ese versículo? ¿Se está comparando o se están contrastando? Hablar de contraste es que se está dando dos conceptos opuestos uno del otro. En este primer paso hay unas palabras que son claves para identificar, como la palabra pero, la palabra así como, también la palabra mejores que. Esas son palabras que me van a dar la pista si es una comparación o es un contraste que se está realizando. En el paso número 2 se identifican los personajes o los conceptos. ¿Quién es quién? Proverbios arquetipa el comportamiento humano. Identifique, en este paso 2, identifique claramente quiénes están hablando. Los personajes más comunes son, por ejemplo, el sabio, el sabio el que aprende, el necio el que no escucha, el prudente en comparación, en contraste con el simple, el prudente el que piensa a futuro, el simple el ingenuo que cree todo, el diligente en contraste con el perezoso,
El diligente como el que trabaja con constancia, en contraste con el perezoso que busca excusas para no trabajar. Entonces usted va a identificar los personajes o emociones que se están contrastando. Puede ser que usted, bueno, aquí está hablando, se está comparando el odio en contraste con el amor, o la venganza en contraste con la misericordia, etcétera, ¿verdad? Pueden ser conceptos o personajes que se están comparando, ya sea en similitud o en oposición. En el paso número 3, usted va a buscar el contexto cultural, es decir, ese proverbio contiene una metáfora. ¿Qué significó ese proverbio en el primer, eh, en la primera audiencia que hubo? Cuando ellos escucharon, ¿cómo lo entendieron? Ese es el contexto cultural. Muchos proverbios utilizan imágenes de la época, por ejemplo, agricultura, balanzas, reyes, animales. Así que cuando usted encuentre eso, pregúntese, ¿qué significaba ese objeto o esa circunstancia para alguien que vivía en el tiempo de Israel, para el tiempo en que se escribió? Ejemplo, si habla de pesos falsos, se refiere a la honestidad en los negocios cotidianos del mercado. En el paso 4, usted va a extraer el principio teológico universal, o sea que de ese principio teológico aplicarlo a la vida cotidiana, a la vida actual. Un proverbio no es una promesa absoluta, sino un principio general de sabiduría, lo que suele pasar si actúas bien o mal. Así que traduce la lección a una verdad que puedas aplicar hoy en su trabajo, en su familia o en sus propias decisiones. Veamos entonces este primer ejemplo. Vamos a mirar este ejemplo. Dice, el ejemplo está basado en Proverbio 12:15. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El primer paso que vamos a hacer es identificar cuál es la estructura que hay en ese proverbio. Es decir, es un contraste, es una comparación. ¿Qué se está haciendo en ese proverbio? Bueno, vamos al versículo y usted nota que se está contrastando. Note, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece, ahí está el contraste. Habla de el camino del necio y también está hablando más el que obedece, que puede inferirse que se refiere al camino del sabio. Por eso aquí vemos un contraste, la estructura analógica en este proverbio es una estructura de contraste puro, el necio y el sabio, ¿verdad? El necio hace esto y el sabio hace esto otro. ¿Qué hace el necio? Es derecho en su opinión. El necio. ¿Qué hace el sabio? Dice, obedece al consejo. O sea que el necio, en su propio pensamiento, sus propias ideas son las mejores. Él no va a escuchar otros consejos, el necio. Pero el sabio sí está dispuesto para escuchar el consejo. Este es sabio, dice, es sabio. Entonces aquí vemos en el paso 1, usted primeramente va a identificar la forma estructural de ese versículo. ¿Y cuál es esa forma estructural analógica? Bueno, es un contraste que se hace entre el camino del necio y el camino del sabio. Eso. El paso 2 nos dice que necesitamos identificar o definir los personajes. Puede ser un concepto, puede ser una
una emoción, ¿verdad? Entonces, allí usted puede ver qué conceptos se están contrastando, qué conceptos se están comparando, o qué emociones, o qué personajes, o qué actitudes se están comparando. Allí usted va a identificar y cuáles son. Este es el paso número 2. Usted va a identificar cuáles son esos conceptos, personajes que se están comparando. Por ejemplo, en nuestro versículo que tenemos de estudio, dice el camino del necio y el camino del sabio. Entonces, ¿cuáles son los personajes allí que se están contrastando? Necio, que es una persona terca, autosuficiente, y el sabio, una persona humilde, enseñable. Allí tenemos entonces el paso 2. Vamos al paso 3. Dice, busca el contexto cultural. Como mencionábamos que en este sentido, el aspecto cultural es qué significó ese proverbio a la audiencia original, a la audiencia que escuchó ese mensaje, ese proverbio. ¿Qué significó? ¿Cómo lo entendieron ellos? Eso es lo que usted debe de analizar en el paso número 3. Por ejemplo, en el versículo que estamos desarrollando, dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Cuál es el contexto? El camino representa la dirección de la vida. Cuando los oyentes escucharon el camino del necio, el camino, cuando los oyentes originales escuchan este término camino, ellos inmediatamente relacionan la palabra camino como sendero, dirección de la vida, el comportamiento de la persona, la forma de vida de una persona. Ese es el contexto en el cual se está utilizando la palabra camino. Entonces, el camino representa la dirección de la vida. Para el necio, su brújula interna está perfecta. No ve sus propios puntos ciegos, por eso no escucha a otros consejos, ¿no? Él está en su propio opinión, su propio punto de vista. Ese es el contexto que está desarrollándose en cómo lo entendieron los primeros oyentes, proverbios, ¿verdad? Y es que cuando habló de camino, está refiriéndose a la forma de vida, el comportamiento, las acciones. El sabio se comporta de una forma, el necio se comporta de esta otra forma. Ese sería el contexto. Ahora, ¿cuál es el principio universal teológico? El paso número 4. De la regla a la vida real. Un proverbio no es una promesa absoluta, sino un principio general de sabiduría. ¿Cuál es el principio general en este proverbio? La verdadera sabiduría no es saberlo todo, sino tener la madurez de pedir y escuchar opiniones, consejos de otros antes de actuar. Este es el principio. Este es el principio teológico. No lo sabemos todo. La verdadera sabiduría no es que usted lo sabe todo, sino la verdadera sabiduría es aquella en que la persona pide y escucha consejos de otros antes de tomar decisiones o acciones. Bien, hermanos, este ha sido el ejemplo que he querido compartir acerca de este tema, cómo analizar un proverbio. Haciendo una recapitulación, entonces usted tendrá que identificar la estructura analógica, es un contraste, es una comparación. Luego,
cuáles son esos contrastes que se están haciendo. ¿Son dos personajes o son dos emociones? ¿Son dos acciones lo que se está comparando? Identificando esto. Y el paso 3, cómo lo entendió el contexto cultural de aquel proverbio, cómo lo entendió aquellas personas al oír ese proverbio. Y el paso 4, qué principio teológico universal aprendo o se extrae de ese proverbio. Habiendo explicado esto, entonces voy a poner acá cuáles son sus ejercicios. Practique lo que ha aprendido. Usted va a hacer este análisis en Proverbios 13:4, en Proverbios 11:1, Proverbios 15:1 y Proverbios 14:12. Es decir, a cada versículo, a cada cita bíblica, usted le va a aplicar los 4 pasos y me va a extraer, me va a poner allí la estructura analógica, si es comparación, si es contraste que se están haciendo, me va a poner en cada versículo, me va a ir poniendo esto, qué personajes se están contrastando, se están comparando, o qué conceptos o qué acciones, qué emociones se están comparando. En el paso 3, cómo lo entendió la audiencia de, de aquel proverbio cuando lo escuchó, cómo lo entendieron los oyentes originales, qué significó eso para ellos. Y en el paso 4, qué verdad teológica nos enseña ese proverbio para nosotros hoy en día. Muy bien, hermanos, espero sea de bendición este tema y que lo podamos aplicar en nuestros ejercicios y ministerios que desarrollamos con la iglesia. Dios les bendiga.